Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Hoy el tema que vamos a hablar es mi expectativa en cuanto a la venida del Señor. Recordemos que Pedro le está hablando a los hombres del noreste del Imperio Romano en aquel tiempo, que es actualmente Turquía, ¿sí? El título obedece a poner un gran interés de mi expectativa a la venida del Señor. Déjenme decirles que en las décadas 70, 80 había un ánimo o un interés y un fervor acerca de que Cristo vendría. Y había muchos letreros, había mucha información. Bueno, información me refiero como volantes que decían Cristo viene, pintada en las paredes, Cristo viene, como que era la moda en ese entonces predicar de eso, de que Cristo vendría, ¿sí? Pero como eso pasó de moda, diríamos así, y muchos se han relajado en esos temas, se han acostumbrado de tal manera que hablar del día del Señor, el día de su regreso, de su segunda venida, no es algo que necesariamente entusiasme en el día de hoy a muchos, ¿sí? Si estuviéramos nosotros en la década de los 70 o 80 y anunciar que ese era el título del mensaje, realmente hubiera un cierto interés entre los presentes. Pero esa era otra época, ¿sí? Y a veces oímos a ciertas personas que ya quisieran que el Señor venga, pero dirían muchos, pero ciertamente quisiera casarme antes, quisiera, especialmente los jóvenes, ¿verdad? En otras palabras, el gozo de estar casado o el gozo de tener hijos, el gozo de tener nietos, no se compara con la gloria que ha de venir, hermanos. O yo quiero ver ciertas cosas como tener una casa, tener un vehículo, tener a mis nietos, antes que regrese el Señor. Porque no hay manera, hermanos, que se pueda comparar un gozo efímero, un gozo terrenal, a un gozo que podrían dar al gozo de la venida del Señor. Y expresamos con eso una enorme incredulidad, hermanos, una enorme incredulidad acerca de lo que es estar en la presencia real de la gloria de Dios. Cuando nosotros decimos, prefiero que se detenga un poco más el Señor y hacer yo mis cosas como terminar mi profesión, casarme o X cosas, ¿no? Pero a la luz del Nuevo Testamento, ¿sí? La realidad es que deberíamos prácticamente levantarnos todos los días. Podría ser que hoy el Señor decida venir, podría ser el día de hoy en que yo pueda ver a mi Dios cara a cara, ¿sí? Deberíamos tener esa garantía y ese gran interés por conocer un poco más acerca de lo que ha de venir, pero el interés de la escatología, las últimas cosas, han descendido enormemente, hermanos. Y quiero comentarles esto, más de un cuarto de la Biblia es predictiva de cosas que van a venir y de ese número de profecías predictivas, un tercio tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor. Y si hablamos del Nuevo Testamento, uno de cada 30 versos del Nuevo Testamento se refiere a la segunda venida. Y chequen que tan importante es este tema para la Biblia, ¿sí? Por lo tanto, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están llenos de promesas acerca de que Cristo regresará. ¿Cuántos anhelan que Cristo venga, hermanos? Amén. Decía el apóstol Pablo, ahora conocemos y vemos en parte, pero entonces conoceremos y veremos completamente a Dios cuando Él venga por nosotros. Nosotros deberíamos de escudriñar aquellas cosas que Dios se molestó en revelarnos, porque no es posible que le estemos diciendo a nuestro Dios, gracias por molestarte, por revelar estas cosas con todos los detalles que vienen en tu palabra, pero la verdad no me interesa. La vida que llevo me tiene más entretenido que lo que tú me dices.
Y eso es lo que luego a veces el cristiano hace, ¿no? Que está más envuelto en las cosas del mundo que en lo que es la palabra de Dios. En las cosas, está envuelto más en las cosas presentes que en las cosas futuras. Y creo que es un buen tiempo para analizar un poco, para buscar en la Biblia aquellas cosas que quizás yo me he detenido y que necesito yo pensar. Es la gran diferencia entre el aquí, el ahora y el allá y después. Y este es el quinto mensaje, el quinto mensaje de nuestra serie, que titulamos la serie, esta es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo. Ese es el título de la serie, pero el mensaje es mi expectativa en cuanto a la venida del Señor, ¿sí? Así es que vayan abriendo su Biblia en segunda de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, porque vamos a tocar los temas allí, ¿sí? Y Pedro está tratando y batallando en contra de los falsos maestros que se han estado levantando, como ya le hemos dicho, dentro de la iglesia, y que han buscado una estrategia como diluir o negar o contradecir el mensaje que ya hemos estado aprendiendo, que hemos estado estudiando, y en ese tiempo estaban ya estudiando. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, Pedro estuvo atacando de manera frontal la conducta, que no solamente la conducta, sino también el carácter de esos falsos maestros. Y alguna de sus características mencionamos y decíamos que en el capítulo 2 de esta carta contiene alguna de las palabras más severas en contra de dichos maestros. Y si tú los puedes meditar bien, si tú has estudiado, si tú has oído las grabaciones anteriores, son palabras que nos deberían de poner en alerta, hermanos. Algunas de esas palabras contienen advertencias que no encontrarás de manera similar en otro libro o en otra carta de la Biblia, hasta el punto que Pedro compara a estos falsos maestros con animales irracionales, que no entienden cómo se cuecen a las cosas a nivel de las huestes espirituales de maldad, se atreven a maldecir y a blasfemarlas, cosa que ni los ángeles ni los profetas, ¿no? Lo hicieron, ¿sí? Siendo que ellos tienen poder, no lo hicieron, pero esos falsos maestros se atreven a maldecir y a blasfemar contra esas entidades espirituales. Pero esta vez Pedro, más que atacar el carácter y la conducta de los falsos maestros, ataca ahora la enseñanza a este grupo de hermanos que estos falsos maestros están logrando introducir de que Cristo ya no va a regresar. Y si ellos lo estaban logrando, bastante fuerte, ahí estaba penetrada mucho esta enseñanza, y cuando ellos estaban colocando esta enseñanza entre los hermanos, por ende ellos pensaban que tampoco habría un juicio. Y si no hay un juicio, entonces ellos pueden vivir libertinamente, ¿no? Ellos pueden vivir en pecado, ellos, como ya vimos en el capítulo 2, ¿sí? Y si hay algo claro en este pasaje, es que si usted puede ver en el versículo 11 del capítulo 3, que estamos ahí, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué cosa, hermano? Que todo este mundo y que se requiere ¿qué requiere Dios de nosotros? Que nuestro andar sea santo y piadoso. Pedro entiende que hay una realidad, que hay un juicio que viene. Ese debe ser una motivación para el cristiano para vivir piadosa y con una conducta santa, hermanos. De forma que cuando nosotros no vivimos de esa manera, estamos completamente contradiciendo lo que Dios ya ha revelado. Nosotros deberíamos brillar en un mundo oscuro, precisamente como testimonio de todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Acuérdense, hay una frase que he estado dando en esta serie: saber es recordar a tiempo. No saber es decir, híjole, lo sabía.
si me hubiera acordado. No, saber es recordar a tiempo. La razón a la que Pedro menciona eso es porque él sabe que hay verdades que tú aprendes tempranamente en la vida cristiana y que con el tiempo ellas pierden, diríamos, como su brillo, pierden su peso, como que pasan a un segundo plano. Ya no eres el cristiano que experimentases el gozo del Señor, que experimentases el hambre del Señor, la sed del Señor. Y Pedro, antes que todo esto, nos anima a que nosotros vivamos en esa verdad, ¿no? Que antes que yo vivía piadosamente, ya ahora ya ha perdido esa fuerza como voy creciendo, como voy en el cristianismo, en la palabra de Dios. Estoy perdiendo todo esto, estoy perdiendo ese brillo, ese peso en mi vida. Y eso precisamente como se va perdiendo, no puede frenar ahora nuestros impulsos carnales o nuestras pasiones. Y Pedro quiere que nosotros recordemos esas grandes verdades. Es por eso que Pedro vuelve otra vez a mencionar la importancia de recordar lo aprendido. Así que veamos la importancia de afirmar lo que Dios ha revelado, incluyendo aquellas cosas que están por venir. Nota cómo Pedro hace énfasis en los primeros dos versículos de su segunda carta, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, amaos, esta es la segunda carta que os escribo. Es que yo la estoy leyendo en la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, pero síganlo allí en su pantalla, está el versículo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria, fíjense, memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Número 1, Pedro comienza en este capítulo llamándolos amados. Y esa es una buena palabra porque si hay algo que debería de distinguir a la persona que ha nacido de nuevo, es el amor que debe de tener hacia uno u otro hermano que ha nacido, ¿sí? Y que ahora son hechos hermanos no carnales, sino espirituales con Cristo. Ahora son hermanos con Él en Cristo. Entonces, él le recuerda que él está escribiendo esta segunda carta y dice, yo tengo el deseo de despertar en ustedes un entendimiento sincero, ¿verdad? Ahí dice en el versículo 1. ¿Sí? Dice, para que tengáis memoria de las palabras, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto esa exhortación, ¿sí? Despierto esa exhortación. Así es que esta palabra, hay una palabra allí, un entendimiento sincero, limpio, sincero, ¿sí? Esa es la palabra, sincero. Esta palabra en el original tiene que ver con estas vasijas de barro. Escúchenme lo que les voy a decir. Estas vasijas de barro que se fabricaban en aquel tiempo, llegaba un momento que se cuarteaban estas vasijas. Entonces, el alfarero les ponía cera, ¿sí? A estas vasijas para cubrir la cuarteadura. Y entonces la pintaban y tú la comprabas como si nunca se hubiese cuarteado. Y los vendedores le ponían un letrero que decía sin cera, o sea, sin cuarteaduras. Ahora, lo que Pedro quiere decir con esto, yo quiero despertar en ustedes un entendimiento que no tenga cuarteaduras, que sea sincero, que sea claro, que sea capaz de producir en ustedes un cambio en su estilo de vida, porque aprender nuevas verdades o recordar verdades viejas que nos van a tener un impacto, que no van a tener un impacto en mi estilo de vida, no tienen ningún sentido. Mejor ni las aprendamos ni las recordemos, pero Pedro exhorta para que tengamos un entendimiento limpio,
¿sí? Una exhortación de vuestro limpio entendimiento. Así que Pedro está trayendo esto a manera de recordatorio e insistir, porque en el versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dichas por los santos profetas, por el mandato del Señor Jesucristo y por vuestros apóstoles, tres fuentes distintas de autoridad, ¿sí? Los santos profetas en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo en la primera parte del Nuevo Testamento y los apóstoles en la última parte del Nuevo Testamento. Representan tres periodos diferentes en la Biblia, ¿sí? Tres fuentes distintas de autoridad. Con esto Pedro muestra la unidad de toda la Biblia con relación a un tema que él está desarrollando ahora en esta iglesia. Ahora, tanto en la historia bíblica y la historia de la humanidad, tú encuentras cuán predictiva es la conducta del pecado, hermanos. La conducta del pecado es predecible. Entonces, con relación a esto que estoy hablando, esa es la estrategia que tú ves a lo largo de estas dos historias, bíblica y humana. Si uno quiere desacreditar, si uno quiere que deje de prestar atención a lo que alguien enseña o a su testimonio, la estrategia es primero desacreditar el mensajero. Si tú desacreditas el mensajero cuando hable, tú habrás desacreditado su mensaje. Y esto es lo que los falsos maestros estaban tratando de enseñar a estos discípulos, a esta iglesia. Decir que los santos hablaron cosas que no han ocurrido, que el Señor Jesucristo no era tal Señor, que los apóstoles hablaron de su propia cuenta y más. Tratando de decir que lo que ellos dijeron, que ellos revelaron, ellos escribieron, no es verdad. Y ese era su mensaje continuamente, claro que con otras palabras disfrazadas, pero en esencia es lo que enseñaban esos falsos maestros y falsos profetas, tratando de persuadir a la audiencia a querer, sí, de otra manera, ahí mostrándoles esto y tratándoles de convencerlos. Esta gente tenía una desviación de su conducta, tal que Pedro le llama en el capítulo anterior atrevidos y obstinados. Y estos son los que están tratando de desacreditar la palabra de Dios, estos falsos maestros. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la venida del Señor. Por ejemplo, Isaías fue uno de ellos, habló del día del Señor en el capítulo 2, versículo 2 al 16. Jeremías hablaba de la segunda venida del Señor en Jeremías 37. Daniel, en su capítulo 12, versículo 1, dice que ese será un tiempo de angustia, el cual que no hubo desde el principio de la existencia de las naciones. Joel habla de la primera venida, habla de la segunda venida, habla Amós, Sofonías, Zacarías de esa venida. Ahora Isaías, que ha sido considerado como el profeta mesiánico, le dedicó mucho tiempo a hablar de la primera venida de Cristo. En su capítulo 24, del 1 al 6, describe Isaías el día del Señor y dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como el pueblo, también el sacerdote, como al siervo, así como a su amo, a su criada, a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como al que da lo logrado, así al que lo recibe, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron sus leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno,
Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Cuando tú escuchas todo esto, imagínate lo que está pasando, que no, todo esto, y de verdad que nos debería de estremecer a nosotros. La tierra ha sido profanada y como consecuencia ahora ha sido arrasada. Y si bien es cierto que nosotros como creyentes no esperamos ser de los que reciban dicho juicio, pudiéramos estar presentes en el mundo en que llegue el juicio como tal, pero por lo menos nosotros que somos hijos de Dios deberíamos de no profanar la ley de Dios. Es como lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que estamos viviendo la pandemia y que tanto como a cristianos, como a creyentes, como no a creyentes, ¿no? Les está pasando todo esto. Definitivamente estamos dentro nosotros de todo esto, pero nosotros no deberíamos de profanar la ley de Dios, de no profanar las ordenanzas de Dios, las leyes de Dios, y precisamente para que Dios no sea profanado, hermanos, entre los incrédulos y que pueda haber un testimonio creíble de que estas cosas van a suceder. Y están sucediendo algunas de las cosas, ¿no? Por eso es que Pedro tan pronto anuncia la destrucción de todo el universo y dice, en vista de que todas estas cosas van a ocurrir, ¿qué clase nosotros de personas deberíamos ser, como ya lo dijimos? Personas que vivan en santa conducta y en piedad. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo habló de esto y dedicó 2 capítulos, el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 25. Pero vamos a hacer una observancia en el capítulo 25 del versículo 31 al 34. Mateo 25, del 31 al 34. Dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Benditos de mi Padre, dice, un reino que Dios preparó desde antes de que el mundo fuese fundado. El mundo no existía y había un reino futuro que ya Dios había preparado para cuando Adán y Eva cayeran y sus descendientes surgieran y Cristo pagaría por ellos. Y eventualmente entrarán en gloria y en su reino. Eso es lo que les dice a su derecha. Pero a los de la izquierda, que es otro grupo, el versículo 41 del libro de Mateo 25:41 dice de esta manera, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, apartados de mí. ¿Cuál es el antónimo de bendito? Maldito. Yo digo, hermanos, que si no hubiera yo leído la Biblia, jamás me hubiese imaginado de que de los labios del Señor Jesús pudiera salir la palabra maldito. Tampoco me hubiese imaginado que el mismo lugar para el diablo y los demonios es el lugar para los hombres incrédulos. Eso debe por lo menos llamarnos a nosotros a la sobriedad. Es un lenguaje extremadamente severo que hay en contra de aquellos que no crean en Cristo, que no reciban a Cristo, que se pierdan totalmente. Pablo habla de ese día cuando les escribe a los de Tesalonicenses, de Tesalónica, en su primera carta. Pablo también habla en su segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1 y 2, todo esto describe. Juan también describe eventos cataclísmicos
cuando habla en Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19, que es un día terrible de juicio, de angustia. Y ese es el día que los falsos maestros no quieren que la gente crea. Porque si no hay juicio, no hay razón para entonces vivir como leíamos en el versículo 11 de su segunda carta 3:11. No hay forma, no hay razón para entonces vivir, como dice allí, en santa conducta y en piedad. Hermanos, en vista de que como estas cosas han de ocurrir, debemos de vivir verdaderamente en santa conducta y en piedad. Tenemos que decir también algo práctico de todo esto. En pocas palabras, no juguemos con el pecado. David pasó por la experiencia y luego vinieron las consecuencias sobre él, y no solamente sobre él, sobre su familia, sobre sus hijos. Así es que abordemos en este momento el versículo, el punto número 2. Pedro les declara que en qué consiste la herejía de sus días, de lo que estaban viviendo estas personas, estos hermanos. En el versículo 3 y 4 de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ahí subrayen esta palabra, postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de que Él vendría? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fíjense cómo es, ¿no? La frase, en los postreros días, el autor de los Hebreos se refiere a los días inmediatamente después de la resurrección de Cristo. Esos son los días postreros, ¿sí? Ahí comienzan los últimos días, de manera que Pedro escribió en los últimos días, diríamos así, porque después del Señor Jesucristo ya empiezan los últimos días y el apóstol Pedro escribió. Nosotros estamos viviendo todavía en los últimos días, ¿sí? Una de las señales de que estamos en los últimos días es que se iban a levantar burladores de la segunda venida de Cristo, y al burlarse lo iban a hacer con sarcasmo, ¿sí? Una cosa es que yo tenga un cierto escepticismo de que si Cristo vuelve o no vuelve, de que si hay infierno o no hay infierno, ¿sí? Lo cual está muy mal también nosotros que pensemos así. Pero otra cosa es que cuando yo me refiera al evento, al advenimiento de Cristo, yo me burle de él y yo lo use esa burla con un sentido sarcástico. El problema es que quien hace esas cosas precisamente son apóstatas. El apóstata es alguien que ha llegado a ser dominado por el deseo de la carne. Hablamos de eso muy ampliamente la semana pasada y lo ilustramos perfectamente a partir de la palabra de Dios. Las pasiones temporales los han dominado, y eso es que esta gente burlona, sarcástica, está dominada por el pecado, y la manera como lo hacen es a forma de pregunta que ya expresa parte del sarcasmo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida? Ellos dicen, la realidad es que nada ha cambiado desde que nuestros padres murieron, todo sigue igual, dicen ellos, ¿no? No veo que haya ocurrido nada, no veo que los juicios de Dios vengan, ¿no? Ellos lo están allí atentando, ¿no? Son de los que precisamente se burlaban o maldecían a los ángeles caídos. ¿Y sabes qué? Es que estos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, se saltaban intencionalmente las porciones de la Biblia que ellos no les interesaban, que pudieran hasta cierto punto contradecir lo que ellos estaban diciendo. Pedro, como punto número 3, ¿sí?, lo que hace es enfrentar a sus opositores con el registro bíblico, hermanos. La semana pasada enfrentó su conducta, enfrentó su carácter, ahora está enfrentando la falsa enseñanza con el registro bíblico. Pedro cree que la palabra y usa la palabra como su defensa,
Y lo primero que Pedro hace es que se refiere a la creación. En el versículo 5 del capítulo 3, segunda de Pedro, en versículo 5 dice, estos, ¿quiénes? Los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Presta atención a lo que la palabra de Dios estableció en esto, ¿no? Que la hizo la tierra surgir de las aguas y que están establecidas en las aguas. ¿Y cómo lo hizo, hermanos? Precisamente por la palabra de Dios. Ellos niegan este registro bíblico de la creación, pero entonces el mundo se corrompió, dice la Biblia, ¿sí? Y como el mundo se corrompió, lamentablemente la corrupción fue tan profunda, tan extensa, tan global, que Dios tuvo que destruir al mundo, ¿sí? Y Pedro está diciendo, ustedes están ignorando que hubo un diluvio. En el versículo 6 de el que sigue, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado o ahogado en el agua, ¿no? Así que las cosas no siguen igual como ustedes están diciendo. Antes la edad de las personas también cambió. Si se dan cuenta, antes la gente vivía 900, ¿no? Y tantos años, 400, 500, 600, ¿sí? Y todo cambió hasta la edad de las personas, ¿no? Después del diluvio. La superficie de la tierra cambió, la capa de agua en que vivían cayó. Ya nosotros no vivimos en el mismo mundo como ellos dicen que no hay ningún cambio. De manera que ustedes, Pedro les dice, están ignorando esta revelación de Dios. El registro bíblico apunta para entonces poder hablar que ustedes creen que no existe, que no existe una segunda bíblica, pero el registro bíblico dice que sí lo hay. Por aplicación de lo comentado para nosotros no negamos la segunda venida del Señor, pero ¿cómo nosotros pudiéramos negar parte de la revelación de Dios? Bueno, cuando nosotros entramos en la práctica del pecado. Nota, no cuando pecamos, o sea, es muy diferente pecar a tener una práctica de pecado, sino cuando entramos en esa práctica del pecado, cuando con conocimiento de causa estamos ignorando lo que Dios ha revelado, estamos pasando por alto, como diciendo, pues no me conviene esto, no quiero esto, tu palabra dice así, pero no, yo quiero seguir en mi forma, quiero seguir pecando. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. O sea, una cosa y es diferente tener una práctica de pecado a pecar, porque dice la Biblia que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros venimos a Cristo y cuando nosotros venimos a Cristo, aún seguimos pecando porque no hay ningún justo, así lo dijo Jesucristo, no hay ningún justo en esta tierra. Y de hecho, el apóstol Juan dice en su primera carta, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Cristo Jesús. Notemos que dice, si alguno hubiere pecado. No está diciendo, si alguno vive en la práctica del pecado. No, ese se tiene que arrepentir y nacer de nuevo, el que vive en la práctica del pecado. Pero el que peca dice que tenemos abogado en Cristo Jesús, ¿sí? A partir del sacrificio que nos limpia de todo pecado. Y esa es la primera parte. Ignoramos lo que Dios ha revelado, el registro bíblico, ignoramos todas las historias donde enjuició a personas que pecaron a la manera que yo estoy pecando. Ahora, a la medida que yo permanezco en la práctica de pecado, se constituye como una especie de burla, de sarcasmo, de pasar por alto todo lo que Dios ha dicho en cuanto a la historia bíblica de todos los que pecaron y que Dios enjuició de una manera. De ahí que Pablo escribe a los Gálatas en capítulo 6, versículo 7, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará.
Les dice, nadie se puede burlar de Dios. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice que nadie se puede burlar de Dios? En otras palabras, tú no puedes incurrir en la práctica del pecado, permanecer en la práctica del pecado y pensar que Dios se quedará de brazos cruzados. Cuando nosotros hacemos eso, sería como decirle a Dios, ¿sabes, Dios? Yo conozco tu revelación, pero no me asusta, no me amedrenta. Conozco tus historias bíblicas, pero no me amedrentan. Incluso no me frenan, no detienen mis impulsos hacia pecar. O sea, no tienen la motivación fuerte para yo realmente hacer un sacrificio y someter mis deseos y someter mis pensamientos. Y por eso es que el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, entendiendo esta parte, dice de esta manera: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, entendiendo precisamente que hay esta consecuencia de que realmente no podemos, como cristianos, luego a veces dejar ciertos pecados. Entonces dice el apóstol Pablo, o sea, tienes que entender, tienes que tener un conocimiento de que tienes que llevar tu pensamiento cautivo a la obediencia a Dios. ¿Cómo lo hacemos eso? A través de la palabra, de estar estudiando la palabra, meterte en la palabra, en la oración, buscar el rostro de Dios. O le estamos diciendo a Dios, otra parte, no te amo lo suficiente para creerle a Cristo cuando dijo Cristo, si me amáis, obedecer mis mandamientos. Eso sería una forma presente, aplicable a nuestras vidas de cómo pudiéramos ser nosotros, ser como burladores de la verdad de Dios. Y es por eso que Pablo habla de que nadie se puede burlar de Dios. Todo lo que el hombre segare o todo lo que el hombre sembrara, eso también va a recoger, ¿sí? El número 4 habla sobre el próximo juicio, es el número 4 como punto, el próximo juicio que no va a ser global, sino va a ser universal. ¿A qué me refiero global y a universal? El diluvio, cuando fue destruida la tierra, que dice que fue ahogada, anegada por el agua, fue de manera global, toda la tierra, pero no el universo, porque el resto de los planetas no fueron afectados. Pero el próximo juicio sí será universal, todo será removido, los cielos, la tierra, todo lo que existe va a ser removido, ¿sí? Ahora, ¿por qué les digo todo esto? En el versículo 7 de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, habla sobre esto. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cómo es que los cielos y la tierra están guardados hoy por su palabra? Porque lo dice Hebreos 1:3, vaya rápido, Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, fíjense, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que interesa ahorita es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y por eso es que Pedro estaba diciendo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Que Dios sostiene su creación entera por el poder de su palabra.
Por tanto, están siendo reservadas por su palabra, creadas por su palabra, reservadas por la palabra y eventualmente destruidos por la misma palabra. Dios no hace nada que no sea por su palabra, de forma tal que cuando Dios habló, el universo se creó. Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Dios creó, ¿sí? De esa misma manera, Dios volverá a hablar y el universo desaparecerá. Increíble, ¿no lo cree usted? ¿Cómo la palabra de Dios nos ayuda a entender? Ahora, esta vez el agua no tiene intervención en esta destrucción como en el diluvio, en los días de Noé. Ahora la intervención es a través del fuego, otro elemento que hay, ¿no? Y todo será destruido. Un día de destrucción, incluso dice la Biblia, para los impíos, ¿no? Hermanos, se dice que el mundo probablemente termine como fruto de una guerra atómica, ¿sí? Yo digo, no creo en esa teoría, no humana, ¿no? Quien destruye el mundo, según lo que dice la palabra de Dios y la creemos, es Dios el mismo. El hombre no es quien va a apretar un botón y ¡pum!, la bomba atómica y destruirá todo esto. No, quien aprieta el botón o quien dice por su palabra que se destruirá es allá arriba y ese es Dios, nada más. No más gente. Ahora la pregunta sería, como número 5, como punto número 5, entonces, ¿por qué no acaba de venir Cristo? ¿O por qué no acaba de venir Dios o Jesucristo? Porque ya tenemos como 2000 años esperando desde que Cristo vino, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? Pedro da la respuesta en el versículo 8 de segunda de Pedro 3:8. Dice, más os, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿sí? O sea, en pocas palabras está diciendo, amados, tranquilos, ¿sí? En un lenguaje coloquial, ¿verdad? O sea, cálmense, espérense, ¿no? ¿Qué piensas que Pedro quiso decir con eso de que no ignores? Que un día que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo primero que Pedro nos ayuda a entender es que el Señor vive fuera del tiempo, en términos del calendario, del cosmos, de manera que el calendario de Dios, el kairos de la persona de Dios, desde que Cristo vino hasta ahora, no han pasado 2000 años, en realidad no ha pasado nada, ¿sí? Él vive un presente Dios, un presente eterno, el Olam, Dios de la eternidad. Por eso es que cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre para yo presentarme al faraón y decirle quién me envía? No le dijo, mira Moisés, yo fui desde el principio o yo seré cuando traiga las plagas. No, él dijo, yo soy el que soy. Vean cómo habla Dios. La otra frase que nos puede dar una mejor idea de que Dios vive en este presente continuo, ¿no? Es un presente continuo, es cuando Él se identifica como el que era, el que es y el que será. O sea, Dios dice, yo soy todo eso al mismo tiempo. Yo soy el pasado, yo soy el presente, yo soy el futuro. De manera que ahora nos habla de un programa de la consumación de todos los tiempos, hermanos, que tiene que ver con un ser que vive fuera del tiempo, ¿sí? Para él, 1000 años y un día son la misma cosa para Dios. Un día o 1000 años para él es lo mismo. Es como si Pedro preguntara, ¿cuándo Cristo vino? ¿Y cuándo Cristo vino, hermanos? ¿Hace 2000 años? No, diríamos que hace 2 días que vino, ¿no? Porque si para él es un día es como 1000 años, entonces si ya fueron 2000 años, entonces él vino hace 2 días apenas. Entonces Dios no se está atrasando conforme dicen estos falsos maestros. ¿Qué hay de su advenimiento?
¿Qué hay de su venida? ¿Qué hay de lo que dijo él? Estábamos hablando más o menos, cuando lo dijeron ellos, tenía como 30 años que habían proferido esas palabras respecto a la promesa de que él iba a venir otra vez aquí a la tierra. Y tenían 30 años. Imagínense, nosotros tenemos casi 2000 años en nuestro calendario, pero para el calendario Kairos de Dios han pasado nomás 2 días. También, yo entiendo también el por qué el Señor no acaba de venir. Y nada más me da una sola respuesta, que el Señor es benevolente. Dice la Biblia que Él es lento para la ira y abundante en misericordia. Así es que veo que por eso no tarda en venir. Para nuestra manera tarda en venir, pero para la manera de Dios es en el tiempo Kairos, en el tiempo que Él ya tiene destinado venir. Versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahí está el Dios benevolente, el Dios lento para la ira, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor pudiera ejecutar su juicio ahora mismo, pero Dios es lento para la ira, hermanos. Y parte de la maldad remanente está en nuestro corazón, en tu corazón, en mi corazón. Y los que pudieran ser salvos hoy, mañana y pasado, no podrían ser salvos si ejecutara hoy su juicio. Y muchos de tus hijos, de mis nietos, de tus nietos, no podrían ser salvos. Ahora sí, como dicen, mejor tómalo con calma y el Señor haga su voluntad, ¿verdad, hermanos? En su tiempo y a su manera, ¿sí? La última palabra de este versículo es arrepentimiento. No sé si se dan cuenta ahí, todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Y esta palabra usualmente es metanoia, ¿sí? Que implica un cambio de mente. ¿Saben? ¿Saben que muchos esperan diciembre para tomar decisiones y nunca cambian? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos nunca han cambiado su manera de pensar, por eso nunca cambian. Si tú decides que a partir del 15 de septiembre voy a leer la Biblia y para el 30 de septiembre ya no la estás leyendo, claro que eso no iba a ocurrir porque eso es un cambio conductual, hermanos. Necesitamos otro tipo de cambio para que eso ocurra. Necesitamos un cambio de pedirle a Dios que, en este caso en particular que estamos hablando de esa ilustración de leer la Biblia, pedirle a Dios que te dé amor, que te dé pasión, entendimiento para que la palabra de Dios de tal manera que surja de manera natural, tú comiences en ese amor este 15 de septiembre a querer empezar a leer la Biblia, y esta es una transformación interna, porque tal como dice en el libro de Proverbios 23, versículo 7, tal como el hombre piensa, así es él, hermanos. O sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Pedirle a Dios que precisamente haga ese cambio, que todos procedamos al arrepentimiento, ese cambio de mente, cambio conductual, cambio de enfoque, cambio de pensar. ¿Para qué? Para que el día, cuando seamos así transformados, precisamente estemos de una manera piadosa y no pecaminosa, ¿sí? Que muchas veces están actuando incluso hasta los cristianos. Entonces Dios quiere que la gente venga al arrepentimiento, que cambie su manera de pensar con relación a Cristo y que cambie su manera de pensar con relación a sí mismo, de la persona entendiéndose que es pecadora, que tiene necesidad del perdón, que tiene necesidad de arrepentimiento y perdón de parte de Dios. Y el Señor está en su paciencia y en su soberanía. Él sabe que hay un número de redimidos que tienen que entrar al reino y está esperando por ellos. Por eso Dios no acaba de enviar a su Hijo, pero el momento llegará. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? Ahora, la pregunta es ¿cómo?
bueno, sabemos un poco más porque Pedro comienza a decirnos algo más sobre esto. En el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Como ladrón. ¿Y cómo viene un ladrón, hermanos? Repentinamente, sorpresivamente, quizás un ladrón va a entrar a tu casa esta noche, pero tú no lo sabes, ¿sí? Tú tienes que estar, pues de una otra manera preparado, pero si no sabes que va a venir, entonces no te preparas, ¿verdad? O definitivamente, si tú sabes que va a venir, entonces te preparas para que para cuando él venga, tú puedas enfrentar a ese ladrón, ¿no? O quedarte despierto esa noche. Ahora, esta es como una situación aquí. Quizás Cristo venga esta noche, pero como no lo sabes, quizás estas horas que te quedan de oportunidad de arrepentirte para entrar en el reino de los cielos, no vas a hacer nada porque tú no piensas que esta noche va a venir el Señor. Si tú sabrías que Cristo viene esta noche, aún como creyentes, tú pasarías este domingo, un domingo diferente a como ya tú tienes planeado pasar. ¿Qué tienes planeado en este domingo hacer? Ir con tu familia, comer unas buenas carnes, no sé, pasear, ir a una plaza, ir de compras. Te aseguro que si tú sabrías que el Señor viene esta noche, tú cambiarías y estarías en otra posición. ¿Por qué? Porque precisamente el conocimiento nos previene, pero por eso dice la Biblia que el Señor viene de esa forma como ladrón. Pedro nos dice algo que ya Cristo había dicho, copia algo que Pedro, que Cristo ya había dicho en Mateo 24, del 42 al 43, ¿sí? Mateo 24, versículo 42 y 43. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, el ladrón va a venir sorpresivamente, repentinamente, en este caso, como que Cristo es la figura de ese ladrón. La diferencia está en que cuando el ladrón entra en tu casa, usualmente no lo oyes. Pero en este caso, cuando Cristo venga y él va a irrumpir en la historia, escucha qué es lo que va a pasar en el versículo 10, ¿verdad? Que ya estábamos leyendo. Dice, los cielos, ahí dice, ¿verdad? Dice que los cielos pasarán con gran estruendo, ¿sí? En el versículo 10. La palabra allí, como hay una palabra allí, desechos, implica derretirse, ¿sí? Implica desintegrarse y va a haber un gran estruendo como que va de menos a más, ¿sí? Va a ser un tiempo muy corto, sí, pero va a ser repentino. Dios habló y vuelve a hablar, ¿no? Ya habló, hágase, créase la luz, créase los planetas y todo eso, va a volver a hablar, deshágase todos, ¿sí? Y Dios habló y el universo se creó. Cuando Él vuelva a hablar, el universo va a implotar, ¿no? Esta palabra implotar es se derrumba sobre sí mismo por una fuerza externa. Y es lo que va a pasar en ese momento. La tierra o el universo va a implotar, ¿sí? De adentro hacia afuera por una fuerza externa. Escucha cómo Cristo también lo explicó en Lucas 21, del 25 al 27. Lucas 21, versículo 25 al 27. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la
y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Como que se va a oscurecer el sol, como que la luna adquiere otro tipo de color, como que el mar comienza a rugir, como quien dice, prepárate, ya comenzaron las cosas, ¿no? Y de repente las potencias de los astros, el sol, las estrellas, las galaxias, las potencias de los cielos serán sacudidas de repente. Hay una implosión, hermanos, en todo esto. Es como ahora que pasamos este temblor hace unos días, ¿no? Que vieron muchas luces, ¿no? Así como que resplandecían, ¿no? Por las placas tectónicas, ¿no? Pero la cuestión es que aquí va a haber una implosión no solamente global, o sea, no solamente un mundo, sino va a ser una implosión a nivel universo, a nivel todo, hermanos. Recuerda lo que ya leíamos de Isaías 24:3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. La tierra va a ser saqueada, no plantas, no animales, no gente, pero para él verdaderamente que ha creado, para aquel que verdaderamente ha creído en la palabra de Dios y ha nacido de nuevo, ese es un día de liberación de toda la creación. Pablo lo escribe o lo explica también de esa forma, de la esclavitud al cual es sometida la tierra ahora. Y que dice Pablo que aún gime, como dicen, ¿no? Toda la creación gime con dolores de parto hasta ahora. Ese día llegará y el día de la liberación de la creación. Ese es el final del pecado, ese es el final del dolor, es del sufrimiento, de las lágrimas, de las decepciones, de las pérdidas, de los engaños, de las traiciones, el fin de la muerte. Pero el comienzo para los que no están en Cristo, para el comienzo de la segunda muerte, para aquellos que no han creído, que es la entrada al lago de fuego, la muerte segunda, es la más dolorosa de todas. Mi pregunta es, hermanos, ¿cuál es tu expectativa en cuanto a la venida del Señor? ¿Cuál es tu expectativa? El cristiano debería vivir diciendo Maranata, ¿no? Ven pronto, Señor. La palabra Maranata es una palabra aramea y que realmente está en tiempo pasado esta palabra Maranata, y que significa el Señor ha venido. Y se ha usado a lo largo de los siglos para significar Señor, ven, te esperamos, estamos ansiosos de verte. Lo que estamos viviendo va a desaparecer, hermano. Lo que estamos ahora viendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo con nuestros propios ojos, va a desaparecer. Ahora escucha, esa destrucción masiva es seguida de otra cosa, que es lo que debe darnos alegría a los que vivimos en Cristo. Ese debe ser mi expectativa en cuanto a la venida del Señor, ¿sí? Apocalipsis 21, del 1 al 8. Dice Apocalipsis 21, del 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron. Amén, gloria a Dios. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él moraba con ellos, o sea, Dios, Jesús. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago las nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin.
Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, o que es la muerte segunda. Este día es un día, si se dan cuenta, dulce y amargo, ¿verdad? Para los que hemos creído, dulce; para los que no, un día amargo. Dulce porque para los que hemos creído entraremos en una nueva tierra, como lo menciona aquí, un nuevo cielo. Pero quizás el momento de entrar, en el momento ya que vamos a entrar, también estemos recordando a los amigos y familiares que nunca hicieron una decisión por Cristo. Y allí Dios va a enjugar toda lágrima también, ¿no? Que están entrando allí y entraremos y nos acordaremos y les diremos, nuestros familiares que no creyeron en Cristo, nuestros familiares que incluso se burlaban, se mofaban, se decían esto nunca va a suceder, que quién sabe qué y demás cosas, Dios va a enjugar toda lágrima y entrarán ellos en la segunda muerte. Y esta muerte está preparada para Satanás, para el diablo, Satanás, sus ángeles, todos los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, y ese lugar dice que precisamente es un lugar que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso es que la palabra, cuando trata el retorno de Cristo, lo trata con tanta sobriedad, hermanos. Claro, nos da mucho gusto a nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, ahí vamos a estar. Pero cuánta sobriedad deberíamos de tener nosotros porque esto implica. Por eso es que Pedro nos dice en el versículo 11, que lo vamos a ver en el próximo mensaje, puesto que toda esta destrucción que acabo de mencionar, ¿sí?, ha de acontecer. ¿Qué clase de personas deberíamos de ser nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra expectativa en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo deberíamos de estar? Bueno, ¿cómo deberíamos de andar? En santa y piadosa manera de vivir. La razón en este versículo que Pedro está dando es porque de esa manera es que nosotros deberíamos de estar justamente a la venida de Cristo y en el juicio final. Esperémosle de una manera digna de quién Él es, ¿sí? Y del hecho de que nosotros estamos aquí, pero que lo esperemos con gozo, que dejemos nosotros de estarnos ahí, decir, pero me va mal, pero estoy triste, ¿cómo le va, hermano? Pues más o menos, ¿cómo va en el trabajo? Ay, hermano, estoy bien preocupado, o sea, hermano, debemos de vivir con gozo, esperando de manera digna de quién Él es. ¿Cómo lo debemos esperar? Esperándolo con gozo. ¿Cuántos pueden decir amén esto, hermanos? La próxima vez que te pregunten, ¿cómo está, hermano? No diga, ay, llevándola, ay, más o menos. Ay, hermano, estoy muy triste. No, ¿cómo está? ¿Cuál es la expectativa de usted referente a Cristo? ¿Cuál es la expectativa de su venida de Cristo? ¿Cómo deberíamos de vivir en este tiempo nosotros? ¿Cómo debemos de vivir en santa y piadosa manera de vivir? Si es que esto nos debe de dar una motivación para vivir constantemente ante el trono de Dios de la gloria. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.